celebrada en casi todos los Estados Unidos. Incluso los presidentes estadounidenses han conmemorado esa batalla en honor a México, siendo una de las fiestas más importantes en el país estadounidense y la más importante de origen latino, ya que es celebrada por los más de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero mucha gente estadounidense piensa que ese día se celebra la independencia de México, pero no, esa es el 16 de septiembre. Pero lo que ellos festejan es el 5 de mayo. Ese día se libró una batalla en México que definió tanto la historia mexicana como la estadounidense. Es por eso que en este video veremos sobre por qué Estados Unidos festeja el 5 de mayo y su importancia histórica en ambos países. Pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te gustan estos tipos de videos. Así que empecemos. Para entender bien todo esto, tenemos que remontarnos hasta el año 1861. Nos encontramos que en Estados Unidos ha iniciado una guerra civil entre los estados del norte contra los confederados del sur que buscaban separarse de la Unión. Esta guerra había iniciado principalmente por la prohibición de la esclavitud, en la que 13 estados del sur de Estados Unidos no les agradaba nada esto, ya que los estados del sur, al ser más de economía del campo, dependían del trabajo de la mano esclava, ya que era muy barata para ellos, y la guerra civil o guerra de secesión estalló el 12 de abril de 1861, lo cual mantendría a los estadounidenses muy ocupados entre ellos mismos. Estados Unidos tenía su llamada Doctrina Monroe, América para los americanos, en la que ninguna nación extranjera de otro continente podría intervenir o incursionar sin permiso de ellos en los demás países del continente, pero al estar en la guerra civil no podrían mantenerla, a lo que varias naciones europeas aprovecharon el momento para incursionar en Latinoamérica. Ahora México, en 1861, igual estaba en difíciles momentos, pues tras la Guerra de Reforma, que duró 3 años entre 1857 y 1860, entre el gobierno liberal de Benito Juárez contra los conservadores, México saldría muy endeudado y en crisis económica, a lo que el nuevo presidente Benito Juárez, tras haber ganado la Guerra de Reforma, suspendió los pagos de la deuda externa a las 3 potencias europeas, España, Inglaterra y Francia, a lo que estos 3 países firmaron una alianza para exigir al gobierno mexicano sus pagos de la deuda, amenazando con una intervención, llegando cada quien con sus barcos de guerra a México. Pero por suerte, el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con los españoles y los ingleses, donde sí se les pagaría sus deudas en cuanto pudieran, retirándose sin problemas, pero los franceses no. El emperador del Segundo Imperio francés, Napoleón III, no buscaba solo cobrar una deuda que apenas era de 2 millones de pesos. Más bien, Napoleón quería intervenir de manera militar en México con el fin de establecer una monarquía con un emperador europeo para tener a México como un estado satélite, al ser vecino de los Estados Unidos. Y este tenía el apoyo de los conservadores mexicanos que apoyaban la invasión. Las principales razones de Napoleón de hacer esto era principalmente expansionismo colonial, las riquezas que albergaba México en sus recursos minerales y naturales, la posición estratégica del país al tener puertos marítimos en 2 océanos, además de que Napoleón veía en apoyar militarmente a los estados del sur en la guerra civil, de manera que teniendo el control de México, Napoleón podría movilizar a sus tropas hacia Estados Unidos, con el fin de debilitar aún más a los estadounidenses que se estaban volviendo una potencia emergente. El control sobre México. Así que a inicios de abril de 1862, la guerra entre México y Francia había empezado. La primera invasión fue de 6.000 franceses, bajo el mando del general francés Charles Ferdinand, el conde de Lorenzes, que marcharía con destino a tomar la Ciudad de México. El ejército francés en esa época era uno de los más poderosos del mundo militarmente. Llevaban sin perder una batalla desde 1815 en Waterloo, por lo que su confianza estaba muy en alto. Mientras que el ejército mexicano, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, junto con poco más de 5.000 mexicanos mal armados, muchos eran civiles, se enfrentarían contra un enemigo más poderoso. Los franceses pensaron que tomar México sería cuestión de unos 3 meses, teniendo primero una batalla en las cumbres de Acuxingo el 28 de abril, siendo victoria francesa, pero sería el 5 de mayo, a las afueras de la ciudad de Puebla, donde tendrían la gran batalla. Si la ciudad de Puebla caía, los franceses avanzarían sin problemas a la Ciudad de México, por lo que era vital ganar esa batalla, y lo único que lo impedía eran los fuertes de Loreto y Guadalupe. Así que a las 11 de la mañana del 5 de mayo empezaría la batalla de Puebla. Los franceses disponían de sus tropas de élite, suavos argelinos, temidos guerreros de hasta 1,80 m de altura, fieros soldados para el combate cuerpo a cuerpo. Estos se enfrentarían contra las tropas mexicanas en las colinas de los fuertes, pero son rechazados en el primer asalto, y los franceses
franceses volverían a intentarlo una segunda vez para tomar los fuertes, pero también fueron repelidos en ese ataque. Sería el tercer intento, donde se daría un encarnizado combate, donde los indígenas de Tetela do Campo, Zacapuaxtla y Xochipulco, y con machetes hicieron retroceder a los invasores. Incluso los franceses lograron llegar al fuerte de Loreto, donde escalaban las paredes de la fortaleza, a tal grado que los mexicanos tenían que lanzar las balas de cañón a las cabezas de ellos. En ese tercer ataque también fueron repelidos, a lo que entra la caballería mexicana de Porfirio Díaz, que los persiguió en la huida. Tras 5 horas de combate, la batalla había terminado con victoria para México. Nadie se esperaba ese triunfo, que fue conocido en toda Europa, Sudamérica y en los Estados Unidos. Desde ese 5 de mayo sería una fiesta celebrada en México, que a pesar de que la guerra entre México y Francia siguió hasta 1867, esta victoria fue importante por varias razones. A pesar de que un año después, en 1863, los franceses volverían con 30,000 soldados y sitiarían la ciudad de Puebla por 62 días hasta que cayó y tomaron la Ciudad de México ese año. Aún así, la guerra entre México y Francia no había acabado, pero la batalla de Puebla es importante por la razón de que atrasó la invasión un año. Napoleón pensó que en 3 meses habrían tomado la capital, pero no, la invasión se quedó estancada un año, a lo que le dio un año de tiempo al gobierno de Abraham Lincoln para derrotar a los confederados del sur que iban ganando, hasta que el 1 de julio de 1863 se da la batalla de Gettysburg, donde las tropas del norte derrotan a los confederados en una victoria decisiva. Esta batalla es considerada un punto inflexivo en la guerra civil, ya que desde ese momento los del norte empezarían a tomar control sobre los confederados del sur, y la guerra civil terminaría en abril de 1865 con victoria de Abraham Lincoln. Para ese entonces en México se había establecido el segundo imperio mexicano bajo el control francés, pero los republicanos del presidente Benito Juárez aún seguían luchando en el país, a lo que ahora en ese momento el presidente Abraham Lincoln, que era amigo de Benito Juárez, podría ayudarlo enviándole armas y dinero. Pero poco después, Lincoln es asesinado, a lo que asume el poder el nuevo presidente, André Johnson, donde siguieron apoyando al gobierno de Juárez, ya que el gobierno estadounidense nunca reconoció al imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Napoleón, al ver que el imperio sería un fracaso, empezaría a retirar sus tropas de México a inicios de 1866, porque al terminar la guerra civil en Estados Unidos, estos amenazaban a Francia de intervenir de manera militar si no se retiraban, además de que la intervención de México le estaba saliendo demasiado costoso. Ya habían perdido a más de 9,000 franceses por la guerrilla mexicana, por lo que se decidió empezar a retirar a los franceses del país, todo por la batalla del 5 de mayo, que retrasó sus planes de invasión por un año. Al final, México terminaría expulsando a los franceses en 1867. Ya tengo un video donde hablo solo de la intervención francesa, donde le explico más a detalle. Desde ese entonces, la batalla de Puebla logró el objetivo de dar tiempo, más de un año, a los Estados Unidos de ganar la guerra civil. De otro modo, si los franceses fueran ocupado la capital de México en junio de 1862, de inmediato empezarían a planear una alianza con los confederados del sur y una invasión por el estado de Texas, que era parte de los confederados, ya que los estados del norte tenían bloqueados los puertos de los estados del sur. Es por eso que, aunque solo fue una batalla que retrasó la invasión, fue de suma importancia para México y Estados Unidos. Además de que levantó el patriotismo de los mexicanos al vencer a un enemigo que los superaba en casi todos los aspectos militares. En la actualidad es una de las fiestas más celebradas en ese país, pues tras la masiva migración mexicana a este país en 40 años, muchas fiestas mexicanas y costumbres fueron adoptadas en Estados Unidos, y como cada año el 5 de mayo era cada vez más celebrado, Estados Unidos decidió volverlo una fiesta también en su país, ya que México, al ser el primer país con más presencia en Estados Unidos, muchas tradiciones mexicanas se celebran ahora en ese país. Se estima que hay más de 40 millones de mexicanos, ya sean mexicanos nacidos en ese país, como mexicanos que emigraron y que viven en Estados Unidos. El 5 de mayo, incluso, es más celebrado en ese país que en México, tanto que se hacen celebraciones como las luchas libres, desfiles, mucha comida mexicana. Es uno de los días que más se consume cerveza, y hasta los presidentes de Estados Unidos conmemoran la batalla de Puebla en honor a los mexicanos que lucharon ese día. De hecho, en la capital del país hay una estatua en honor al presidente Benito Juárez, y también en el estado de Texas hay una estatua en honor al general Ignacio Zaragoza, que derrotó a los franceses ese día, ya que Zaragoza nació en Texas cuando ese territorio era aún parte de México.
Ahora ya sabes por qué el 5 de mayo es una batalla y fiesta importante en ambos países. Espero les haya gustado este video. Si es así, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Puedes apoyarme compartiendo este video en tus redes sociales y hasta la próxima.